¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Hoy 3 de febrero, como siempre les acompaña Slobodan Wilches y la noticia más importante en Colombia tiene que ver con la decisión del gobierno colombiano que extraditó esta madrugada a alias Pipe Tuluá, el cabecilla de la banda La Inmaculada, quien es requerido por una corte del Distrito Sur de Texas en los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Este delincuente fue trasladado desde la estación de los Mártires de la policía por al menos 70 hombres de la institución al aeropuerto militar de Catán, donde fue recibido por agentes de la DEA. El reporte está ahora César Chaparro. Desde la 1:30 de la mañana arrancó el proceso de extradición de alias Pipe Tuluá desde la localidad de Los Mártires, donde está una estación y calabozos de la Dijín. Allí permaneció durante varios meses y con al menos 70 hombres de la policía, también custodiados con el halcón de la policía desde el aire y con los drones de la misma institución, pues realizaron un recorrido desde este punto por la calle 26, antes tomando la carrera 30 para llegar luego aquí a la base antinarcóticos de la policía. Llegó fuertemente escoltado con un casco blindado, también chaleco antibalas y por lo menos unos 30 uniformados, comandos de grupos especiales de la Dijín que lo entregaron a los Marshall de los Estados Unidos. En ese proceso habló el director de la Dijín, el coronel Elber Alonso, quien reveló detalles de todo el proceso que arrancó de extradición de alias de Pipe Tuluá en esta madrugada. Bueno, debo indicar que del día de ayer, también en un trabajo de coordinación con las autoridades del gobierno americano, se finiquitó cada detalle, sobre todo de la ruta por donde íbamos a trasladar este delincuente. Escogimos esta hora junto con ellos precisamente para que facilitara la movilidad y asimismo se garantizara la seguridad del mismo. Fue un dispositivo de más de 70 funcionarios investigadores, como lo he mencionado. El avión de los Estados Unidos recogerá aquí en la base antinarcóticos de la policía alias Pipe Tuluá aproximadamente a las 5 de la mañana para estar despegando hacia las 6 hacia Estados Unidos. Precisamente lo llevarán a una corte federal de Texas, donde deberá responder por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Y cambiamos de tema porque el senador Iván Cepeda convocó a manifestaciones en el día de hoy para apoyar al presidente Gustavo Petro durante su reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Habrá plantones en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Mateo Piñeros. Pues mientras el presidente Gustavo Petro va a estar reunido con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el Pacto Histórico convocó manifestaciones en diferentes ciudades del país para mostrarle su apoyo al mandatario colombiano, teniendo en cuenta las tensiones que se han presentado entre Trump y Petro, pero también porque el pacto va a protestar por la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral niegue la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo del Frente por la Vida. Estas manifestaciones son impulsadas por el senador Iván Cepeda. Algunas empezarán en la mañana, otras al mediodía y otras hacia las 3 de la tarde. En Bogotá habrá un plantón en la Plaza de Lourdes a las 3 de la tarde, pero también algunos simpatizantes del presidente se encontrarán en la Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana, mientras que en Cali la manifestación fue citada a las 12 del mediodía en la plazoleta Jairo Varela. En Medellín se van a presentar también concentraciones en el centro de la ciudad a las 9 de la mañana. En general, el Pacto Histórico ha pedido reuniones en todas las plazas del país a la hora que empieza la reunión Petro-Trump. Sin embargo, también saldrán a defender el aumento del salario mínimo y la emergencia económica, cuyos efectos, recordemos, están suspendidos por orden de la Corte Constitucional mientras se toma una decisión de fondo sobre el tema. Y en manos de conjueces quedó el futuro de la participación del senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda como precandidato de la consulta del Frente por la Vida. En las próximas horas se tiene prevista la votación en la sala plena del Consejo Nacional Electoral. Andrés Carmona. Aunque inicialmente se tenía previsto que la ponencia presentada por los magistrados del Pacto Histórico Álvaro Echeverri, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez y que avala la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida sería derrotada con 6 votos contra 3, al final no se alcanzó la mayoría reglamentaria para adoptar la decisión y esta debió ser aplazada. Tiene 5 salvamentos. Una aclaración, lo que determina el reglamento es que para que una decisión sea adoptada en estrados debe tener como mínimo 6 votos, procedería a quedar esta decisión en conjueces.
Frente a la ponencia salvaron voto, es decir, negaron la ponencia, 5 magistrados: Cristian Quiroz, Benjamín Ortiz, Salvador Namprada, Maritza Martínez y Alfonso Campo. Los 3 magistrados del pacto se mantuvieron firmes y la gran sorpresa fue el magistrado liberal Artús Vaquero, quien aclaró el voto, es decir, que votaba a favor de la ponencia, pero con reparos, a pesar de que en el pasado octubre había afirmado todo lo contrario. Si usted plantea la pregunta diciendo ¿cuál de estas 3 personas va a ser el candidato a la presidencia?, usted ya no puede participar en otro proceso de consulta, porque usted ya lo está seleccionando. ¿Por qué? ¿Qué irradiaría eso? Señalaría eso entonces que habría una doble consulta, si usted permite eso. Ante este hecho se designaron 2 conjueces principales: Alejandro Felipe Sánchez del Centro Democrático y Manuel Antonio Abella del Partido Liberal, así como un suplente, Gustavo Martín Coral de Colombia Justa Libres, para que estudien la ponencia y ellos emitan su voto hasta alcanzar los 6 necesarios y se pueda adoptar cualquier decisión. Esta votación se daría hoy a partir de las 3 de la tarde ante la premura del tiempo, ya que la fecha límite para dejar en firme la inscripción de las consultas, hacer el sorteo de las posiciones en el tarjetón y autorizar su impresión es el próximo viernes 6 de febrero. Y después de la polémica por el proyecto de ley que más que reglamentar restringiría el uso de aplicaciones digitales de transporte, el gobierno nacional decidió retirarlo con el argumento de que van a cambiar algunos artículos que se prestaron a erradas interpretaciones. Laura Alejandra Moreno. El gobierno retiró el proyecto de ley que buscaba reglamentar el servicio de transporte por plataformas digitales como Uber, Didi y Cabify, por mencionar algunas, y que planteaba un endurecimiento sin precedentes del régimen sancionatorio contra lo que denominaba servicio ilegal de transporte. La decisión fue confirmada por Luis Gabriel Serna, jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Transporte. El gobierno nacional decidió retirarlo para hacer algunos ajustes al articulado, de tal manera que transmitan mayor claridad a la opinión pública y sea el reflejo de las mesas de negociación que se han venido adelantando con los gremios de carga. Serna explicó que el proyecto se retiró para hacer ajustes luego de múltiples interpretaciones, según él, erradas y cuestionamientos surgidos desde distintos sectores. La iniciativa había sido radicada el pasado 20 de enero, tenía 118 artículos y definía como ilegal el transporte de pasajeros en vehículos particulares sin autorización, lo que abría la puerta a declarar ilegales las plataformas tecnológicas. Además, ampliaba las sanciones no solo para conductores, sino también para usuarios, plataformas y terceros como parqueaderos e incluso conjuntos residenciales. Ante esta polémica, el gobierno anunció que modificará el texto para darle mayor claridad y ajustarlo a los acuerdos discutidos con gremios del sector. Aunque el proyecto fue retirado, este debate, que lleva años sobre la regulación del transporte por plataformas en Colombia, sigue abierto y podría regresar al Congreso en los próximos meses, aunque el tiempo ya es limitado en medio de esta temporada electoral. Y hablamos ahora de las emergencias por lluvias en el país. Pese a que por 2 horas permanecieron este lunes apagadas las turbinas de la represa de Urrá ante el incremento que está enfrentando el departamento de Córdoba por las fuertes lluvias y las descargas de agua que no cesan, la gobernación ordenó la evacuación inmediata de las familias asentadas en las riberas del río Sinú ante el riesgo inminente que corren en la zona. Alejandro Rosales. La suspensión, según los reportes de la empresa, se dio entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Señaló la compañía que, a pesar de haber apagado la generación eléctrica en la central hidroeléctrica Urrá 1, los aportes de caudal al embalse continuaron aumentando, llegando a la 1 de la tarde de este lunes aproximadamente a 2.500 metros cúbicos por segundo. Destacó la empresa que, dado a que continuó incrementándose los aportes al embalse y el nivel del mismo, y con el objeto de no perder completamente el control de las descargas hacia aguas abajo, se vieron obligados a generar nuevamente con 2 unidades para aumentar aún más la descarga al río Sinú, reduciendo así en consecuencia la tasa de ascenso del nivel del embalse. Por esta situación, la Gobernación de Córdoba ordenó ayer la evacuación inmediata de la población expuesta en 12 municipios de ese departamento, que como Tierra Alta se encuentran en grave riesgo. Destacó la Gobernación que, pese a la implementación de maniobras operativas extraordinarias, el nivel del agua represada alcanzó la cota de rebose del embalse de Urrá 1, lo que continuará generando descargas hacia el río Sinú que superan los 1.000 metros cúbicos por segundo, con posibilidad de incrementarse según el comportamiento de los aportes. Por esta situación se inició el proceso de evacuación de cientos de familias, que incluso muchas ya perdieron todo lo que tenían. Y en Santa Marta, el paso del Frente Frío también generó fuerte oleaje y alerta por posibles inundaciones en zona rural y urbana de la capital del Magdalena. William Agudelo.
Tras el paso del Frente Frío por la región Caribe, Santa Marta registró hasta más de 20 horas de constantes lluvias que generaron inundaciones sobre las principales vías de la ciudad. De igual forma, debido a los fuertes vientos y el oleaje, la Dirección Marítima DIMAR informó que se mantienen las restricciones para bañistas y embarcaciones. Así lo explicó el capitán de fragata Julio César Monroy. Se ha activado una restricción a la navegación de embarcaciones menores y la realización de deportes náuticos en la zona costera del departamento del Magdalena, debido a la presencia de oleaje de fondo considerable, conocido como mar de leva, vientos fuertes de dirección variable y disminución de la visibilidad, condiciones que representan un riesgo para este tipo de actividades. En Santa Marta se mantiene la alerta roja por posibles inundaciones debido a las crecientes súbitas de los ríos que descienden de la Sierra Nevada. De igual forma, hay alerta por posibles deslizamientos de tierras. Por esta razón, los organismos de emergencia hacen un llamado a las familias que viven cerca de los ríos y montañas a estar alerta. Las autoridades distritales mantienen el monitoreo de ríos, playas y montañas. En Cartagena fue ordenado el cierre de todas las playas por cuenta de los estragos del Frente Frío en el Mar Caribe. La medida comenzó a regir desde ayer lunes y se extenderá hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Dálida Orozco. Siguen las emergencias en Cartagena por el paso de un frente frío por el mar Caribe colombiano. El fuerte mar de leva que azota la ciudad desde el pasado domingo, acompañado de prolongadas lluvias, ha causado inundaciones principalmente en la zona turística del centro histórico y Boca Grande y en la zona insular. La alcaldía ordenó el cierre total de las playas y se restringió la navegación de embarcaciones menores. La medida empezó a regir desde este lunes y se extenderá hasta el próximo miércoles. La Oficina de Gestión del Riesgo reportó la atención de 12 voladuras de cubiertas, 16 árboles caídos y en la avenida Santander, donde se registra una de las principales afectaciones, se han recolectado más de 4 toneladas de residuos. Daniel Vargas, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Cartagena. Estamos ya con la cuadrilla, con Diana Amarilla, trabajando, haciéndole toda la limpieza a esta calle. Lo que tendremos todo el día de hoy, lo que venimos haciendo por parte de la oficina es desplegar todos los equipos de reacción inmediata. Tenemos 16 equipos que están a disposición de los cartageneros para poder atender rápidamente las situaciones. Se estima que los efectos de este desbordamiento costero se extiendan durante toda la semana. Y crecen las emergencias por las lluvias en el departamento de Antioquia. Una persona muerta y 3 desaparecidas y más de 10 municipios bajo el agua es el saldo que entregan las autoridades departamentales. Felipe García Solano. La situación con las lluvias en el departamento de Antioquia preocupa mucho a las autoridades porque sigue lloviendo y las emergencias se siguen reportando en todo el departamento. El reporte oficial es de una persona muerta y 3 más desaparecidas en el municipio de Necoclí. Al parecer estaban en labores de pancoger cuando fueron arrastradas por las lluvias. Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. De las 4 personas desaparecidas en el municipio de Necoclí, pobladores rurales mayores. El que se encontró ya fallecido es un hombre mayor, un poblador rural, un campesino. Y como sigue lloviendo, Camila, y se siguen reportando nuevas emergencias, el último consolidado de la gobernación es de 7.511 familias damnificadas. De los 11 municipios del Urabá antioqueño, 10 tienen daños, sobre todo y con mayor gravedad en San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Necoclí y Turbo. También hay afectaciones en el Bagre, esto en el Bajo Cauca, y en Urrabo, en el suroeste del departamento. Según el balance entregado por los alcaldes, lo que se requiere en este momento es ayuda humanitaria de emergencia y también con urgencia, como relatan los mandatarios, y por eso ya el DAGRAN está gestionando todos estos implementos. Además de los 40 kits que hay de maquinaria disponibles en toda la región, 15 serán priorizados para Urrao con el fin de atender daños en infraestructura educativa, pérdida de banca vial y afectaciones en puentes. En esa localidad se declaró la calamidad pública. Se espera que en las próximas horas haya nuevos consolidados y que el gobernador esté en las zonas más afectadas por las lluvias en el departamento. Y en las próximas horas, transportadores de carga en el sur de Colombia y el norte de Ecuador se van a movilizar hacia el puente internacional de Rumichaca en rechazo a los aranceles del 30% que entraron en vigor este 1 de febrero. En Pasto, Winston Viracacha. A las 11 de la mañana, el transporte de carga entre Colombia y Ecuador se va a ver afectado por un plantón al que acordaron los transportadores de los dos países en rechazo a la guerra arancelaria que se decretaron tanto Colombia como Ecuador, según Héctor Tovar, director ejecutivo de la ACC Capítulo Nariño. El motivo es para los aranceles que han impuesto tanto el gobierno colombiano como el ecuatoriano a las importaciones y exportaciones entre los
dos países hermanos de Colombia y Ecuador. Hasta el momento se desconoce si este plantón será de algunas horas o será de carácter indefinido. Y cerramos hablando de deportes porque Millonarios y Medellín terminaron su partido luego de la suspensión del domingo por las fuertes lluvias que cayeron en la capital del país y afectaron la grama del estadio El Campín. Se reanudó ayer el partido, pero la cancha mostró una versión desmejorada. Gerardo Sojo. Avanza la cuarta jornada de la Liga Betplay. Ayer a las 3 de la tarde se reanudó el partido Millonarios Medellín en el Campín, encuentro que había sido suspendido el domingo a causa del fuerte aguacero y del mal estado de la grama del estadio. El partido se retomó en el minuto 55 con Falcao García de titular. Si bien el Medellín generó varias oportunidades, no logró concretar ninguna. El encuentro terminó con un empate 0-0, sin goles. La polémica por el mal estado de la grama en el Campín cada vez crece más, sobre todo porque esta semana el estadio tendrá 2 encuentros más. El jueves jugará Millonarios en el debut de su nuevo técnico Fabián Bustos contra Deportivo Pereira y el sábado Santa Fe recibirá a Nacional. En otros partidos de la Liga Betplay, anoche Internacional de Bogotá empató 0-0 contra Tolima y Junior le ganó al Deportivo Pereira 3-2. La jornada terminará mañana a las 8 de la noche en el Atanasio Girardot de Medellín, donde Nacional recibirá a América. Y hasta aquí esta actualización de noticias. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.